Hola, ¿qué tal? En este video voy a continuar con el curso de Postgres, el curso más intensivo que te vas a poder encontrar en YouTube. En mi canal, lista de reproducción, tengo varios videos algo largos donde explico pues varios temas de Postgres. Bueno, en esta ocasión les voy a explicar cómo crear nuestras propias funciones en Postgres. Aquí en Postgres se le conoce como funciones a esas sentencias que son tratadas como un bloque funcional. En otros gestores de base de datos como MySQL, como Oracle, se, se les conoce de otra manera, en algunos se les conoce como Stored Procedure o procedimientos almacenados, también se les puede conocer como módulos, pero aquí en Postgres se le conoce como funciones. Bueno, ¿y qué es una función? Pues son sentencias que son tratadas como un bloque funcional. Quizás si vas comenzando en este mundo, no te quede muy claro a qué me refiero con esto, pero si ya vienes de algún lenguaje de programación como Java, como C Sharp o como algún gestor de base de datos como MySQL, te vas a dar una idea a qué me estoy refiriendo con crear nuestras propias funciones en Postgres. Bueno, sin tantos rodeos vamos a comenzar a crear nuestras propias funciones. Vamos a seleccionar la base de datos de nuestro interés, en mi caso es la base de datos curso. Puede en tu caso que incluso te estés conectando a un gestor, perdón, a un servidor, a una base de datos de un servidor remoto. Yo estoy utilizando el servidor por defecto que es PostgreSQL, pero posiblemente tú estés conectado a un servidor por IP, a un servidor remoto, y estés en una base de datos que esté en un servidor remoto. En mi caso, la base de datos se llama Curso y pues es aquí en mi computadora local. La selecciono, luego me voy aquí a Tool. Cuando la tengo que seleccionar la base de datos, luego me voy a Tool, Query Tool, o también al seleccionar la base de datos, si yo presiono esto, ya me va a mandar aquí a esto que se le conoce como un panel. Entonces, vamos a crear nuestra primera función y lo primero que tenemos que saber es que para poder crear una función tenemos que utilizar la palabra, bueno, aquí creo que tengo dos, voy a cerrar uno de los dos. Ahí está. Vamos a utilizar la palabra clave create function para crear nuestras funciones. Tenemos que darle un nombre a esa función, en mi caso le voy a llamar mi función, y las funciones pueden tener o no parámetros. ¿A qué me refiero con parámetros? Bueno, ahorita te lo voy a explicar. Primero vamos a crear una función sin parámetros, aunque no sepas qué es un parámetro, si vas comenzando en esto no importa, en un momento lo vas a saber. Tenemos create function, estamos creando nuestra primera función. Luego tenemos que especificar qué nos va a dar, qué nos va a devolver esa función. ¿A qué me refiero con qué nos va a devolver? Vamos a suponer que nosotros tenemos una función y esa función nosotros queremos obtener el doble de un número. Obviamente para que nos pueda dar el doble de un número nosotros le tenemos que entregar algo a la función, tenemos que darle algo. Le tenemos que dar un número, por ejemplo el 2, y esa función nos va a entregar algo. ¿Qué nos va a entregar? El 4, que es el doble. Bueno, por ahí va la cosa, ahorita vamos a ver mejor. Entonces, esta función nos va a retornar con esta palabra clave return, que significa retorno, retornar. Nos va a retornar simplemente un texto. Eso es lo que nos va a retornar, un mensaje. Nos va a retornar un mensajito, un mensaje de bienvenida, etcétera. Ponemos con esto, estos símbolos de peso, de dólar, no sé, es como el cuerpo de la función. Luego ponemos begin para especificar que este es el comienzo. Dentro de begin, después de begin ya es como la parte funcional, lo que le estamos diciendo a la función que haga. Y entre begin y ends va a estar la parte funcional de la función, válgame la redundancia. Luego aquí al final ponemos el lenguaje que vamos a utilizar, que es PL-PGSQL, que es para programar aquí nuestras funciones en Postgres. Entonces, entre begin y ends va a estar las instrucciones que le vamos a decir a la función que haga. Entonces, ¿qué queremos que haga esa función? Solamente queremos que nos muestre un mensajito. Entonces, esta función nos va a retornar un mensaje que diga bienvenido a mi curso de Postgres.
Bueno, este punto y cómo va después de las comillas. Hay que observar lo siguiente. Bueno, espero no te incomode el ladrido del perro. Ay, es algo frustrante, la verdad. Bueno, es muy importante que lo que nosotros especifiquemos que nos devuelve la función, en este caso estamos diciendo que nos va a retornar un texto. Es muy importante que lo que especifiquemos sea lo que devolvamos en verdad. Si aquí estamos diciendo que esta función nos va a devolver un texto, en return no podemos, por ejemplo, hacer que nos devuelva un número. Porque yo voy a ejecutar esta función. La ejecuto. PL, bueno, aquí me está marcando un error. PL, PG, SQL, L. Bueno, es que lo puse mal. PG, ahí está. Aquí observa lo siguiente. Nosotros sí ejecutó y todo, ¿no? Pero vamos a ver el funcionamiento de esta función. Bueno, en realidad no va a haber ningún problema. Una disculpa. ¿Por qué? Porque el 5, cuando nosotros tenemos un dato de tipo texto, ese puede admitir cualquier tipo de carácter y el 5 es un carácter. O sea, puede admitir un punto, una coma, un asterisco o un número. El número es un carácter. En cambio, si es al revés, si tenemos un dato entero, no podemos pasarle una letra. Ahí esas son las pequeñas diferencias, pero bueno, le pasamos un 5, vamos a abrir otro bloque. Lo podemos, de igual manera, para ver el funcionamiento de la función, podemos mandarla a llamar aquí, pero no quiero mezclar para no crear confusión. Entonces, abrimos un nuevo bloque, como que ahí está. Y vamos a mandar a llamar a la función. ¿Cómo la vamos a mandar a llamar? Ponemos select y el nombre de la función se llama mi función. Y simplemente paréntesis, ejecutamos con F5 y nos está devolviendo un 5 que es texto, porque el 5 también puede ser tratado como un texto. De igual manera vamos a modificar y voy a poner, bueno, no me hagas caso con esto, lo tenía ya en copy. Vamos a poner el mensaje que dice, bienvenido a mi curso, bueno, bienvenido a mi curso de Postgres. Si nosotros queremos modificar la función no vamos a poder. ¿Por qué? Porque tenemos que especificar create or replace, es decir, crea o reemplaza la función existente. Con esto vamos a modificar la función. La hemos modificado, vamos a ver la función, me voy a la base de datos, aquí esquemas public, aquí donde dice function, refrescamos y tenemos ahí nuestra función. Vamos a mandarla a llamar y vemos que ahora ya no nos va a devolver un 5, ahora nos va a retornar, nos va a devolver un mensaje. Voy a ejecutar esto y vemos que ahora nos está devolviendo un mensaje, ya no nos está devolviendo ese 5 porque nosotros pues cambiamos el retorno. Pero igual esto sigue siendo texto. Sigue siendo un texto porque nosotros estamos retornando un texto. Pero ¿qué pasa si nosotros cambiamos el tipo de retorno? En primera no nos va a dejar cambiarlo. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a ejecutar esto. Dice, no se puede cambiar el tipo de retorno a una función existente. Tendríamos que hacer drop function, tenemos que eliminar la función. Vamos a eliminar drop function y el nombre de la función. Ya con esto vamos a eliminar a la función y no vamos a tener a ninguna función. Ya la eliminé. Refresco esto y vamos a ver que ya no va a estar la función. Ya no está, ya no existe, la eliminamos. Entonces, ahora, ya vamos a volverla a crear. Simplemente estamos como cambiando el tipo de retorno. Ya no es texto, ahora es int, o sea, de tipo entero. Y aquí va a haber un conflicto porque aquí esto nos debe de devolver un entero y aquí estamos devolviendo un texto. Y no se puede al revés. Si es texto, sí podemos devolver un número, pero si es entero, no podemos devolver un texto. Ejecuto esto y sí se ejecuta y todo, pero si mandamos a llamar a la función, dice, la sintaxis de entrada no es válida para tipo integer. Bienvenido a mi curso de PostgreSQL. Es decir, que no podemos, si el tipo de retorno se espera que sea entero, no podemos devolver un texto, porque el texto no es un número, son letras esto. Entonces, eso es el conflicto y hay que tener cuidado en eso. Entonces, obviamente que si estamos especificando que es entero, pues tenemos que retornar un entero. Vamos a suponer que yo pongo pues, el 100. Ya con esto, al momento de llamar a la función, ya no va a haber ningún tipo de conflicto
Voy a ejecutar esto porque pues el 100 es un valor entero. ¿Sí? Ahora, tenemos por ahora una única función creada. Esta función no tiene parámetros. Vemos aquí. Pero, ¿cuál es la diferencia entre pasarle parámetros a la función y no pasarle? Como te digo, los parámetros se refiere a que si nosotros, por ejemplo, queremos obtener el doble de un número, nosotros tenemos que entregarle algo a la función, un número, y la función nos va a devolver algo, el doble de ese número, el resultado, pues. Vamos a hacer esa función que nos devuelva el doble de un número. Vamos a, como parámetro, nos vamos a pasarle un num, el nombre del parámetro, le podemos llamar como desea, no necesariamente tiene que llamarse num. El nombre del parámetro no importa, pero sí importa el tipo de dato. ¿Qué tipo de dato es num? Es un tipo entero. Ahora, aquí estamos diciendo que nos va a retornar un entero. ¿Qué nos va a retornar? Ese número por 2. Es decir, que cuando mandemos a llamar a la función, nosotros le vamos a pasar un número y esa función nos va a retornar ese número al doble. ¿Sí? Vamos a ejecutar esto y aquí hay que poner atención. Ahora nosotros tenemos dos funciones diferentes que se llaman igual, pero no son la misma función. ¿Por qué? Porque mi función, vamos a ver el código de mi función, elegimos la función, ponemos script, create script y vamos a ver a la función. La vamos a ver a la función y esta función lo único que hace es mostrarnos un simple, bueno, aquí lo único que hace nos retorna un número, un simple número, ¿sí? Vamos aquí. Voy a cerrar esto, remove panel, don't save. Entonces, esa es la función. Y la otra función, que es esta que tenemos aquí, nos obtiene el doble de un número, que no es la misma, no son iguales las funciones, no son la misma. La diferencia entre una y otra es que una tiene parámetro, que es de tipo entero, y la otra no tiene nada de parámetro. Es decir, en el momento que mandemos a llamar la función, por ejemplo, si yo no le paso parámetros, la función que se va a ejecutar es esta que estoy aquí, tengo aquí seleccionada, esta. Y si yo le paso parámetro un entero, por ejemplo, yo le paso el 25, la función que se va a ejecutar es la que tiene como parámetro num integer. Entonces, ejecuto y nos obtiene el doble del número. Si te das cuenta, nosotros le estamos pasando algo a la función, le estamos pasando un número, porque nos está pidiendo esta función un número. Y esta función nos devuelve el doble del número, es decir, lo que nos devuelve lo vemos aquí. Dice integer, esto es lo que nos devuelve. Entonces, pero si nosotros pusiéramos que el retorno es tipo texto, tendríamos un conflicto. ¿Por qué? Porque primero no se puede cambiar, tenemos que hacer un drop de la función para volverla como a crear. Drop function. Si ponemos simplemente mi función, aquí vamos a tener conflicto porque como hay dos funciones que se llaman igual, no vas a saber a cuál eliminar. Entonces, tenemos que ver cuál función debe de eliminar. Vamos a hacer que elimine la función que tiene como parámetro un integer. Esa es la función que tiene que eliminar. Ya la eliminamos y ahora si refrescamos aquí vamos a ver que no solamente está la función que no tiene parámetros. Entonces ya no existe la otra función. Vamos a modificar esta. Simplemente cambiamos el tipo de retorno que sea texto. Y va a haber conflicto. ¿Por qué? Porque anteriormente no había conflicto si nosotros poníamos que nos devolvía un 5 o un 0, etcétera, porque simplemente ese 0 o ese 5 o ese dato que retornaba aquí era considerado como un texto. Pero, como ahora va a ser esto es una operación numérica, estaría haciendo una operación numérica. Es decir, si el dato que nos devuelve es texto, no puede hacer una operación numérica, ya que pues el texto con el texto no se puede hacer operaciones numéricas, tienen que ser números. Entonces ejecuto esto y ya se creó la función. Ahora ya existe la función porque aunque la habíamos eliminado, la volvimos a crear y ya existe. Ahora, si nosotros le pasamos este 25,
Este 25 que le estamos pasando, pues es un número entero, ¿no? Aquí está el parámetro. Pero esta función nos tiene que retornar un texto. Y si nosotros mandamos a llamar a la función, la mandamos a llamar, sí me está devolviendo el 50, pero lo está tomando como un texto. O sea, sí lo devuelve, pero como un texto. Esto como un texto, pero si nosotros cambiáramos el tipo de parámetro, es decir, en vez de que el parámetro, bueno, sí hace la operación, pero está devolviendo un texto, no deja de devolver un texto. El conflicto sería más que nada en esto, el conflicto sería en que si nosotros tenemos una función a la cual le pasamos un parámetro que sea de tipo texto. Ya si el parámetro es de tipo texto, en realidad no pudiera hacer una operación numérica con un dato de tipo texto. Si yo ejecuto este código, ya en realidad tendríamos tres funciones llamadas igual. Voy a ejecutar esto y vemos que hay tres funciones que se llaman igual. La única diferencia es que una es de tipo integer el parámetro, otra es de tipo text y la otra no tiene nada de parámetro. Entonces tenemos tres funciones. Dependiendo lo que le pasemos o no le pasemos, se va a ejecutar una u otra función. Si nosotros le pasamos un número, voy a ponerle 2000, me va a entregar un 4000, porque la función que se va a ejecutar es, es esta función del medio que tenemos aquí. Pero si nosotros le pasamos esto como text, como comilla simple, la función que se ejecutaría sería esta, la del parámetro de tipo text. Pero aquí hubiera conflicto porque le estamos pasando un texto. Esto es igual que si fuera una letra, un punto, aunque es un número, entre comillas, porque en realidad esto es un texto. No sé, espero no estar enredándolos. Aquellos que ya están familiarizados con los lenguajes de programación y todo eso van a comprender, pero a aquellos que van comenzando, todos comenzamos y todos batallamos en todo esto, no te preocupes. Puede ser un poco confuso, pero te lo resumo rápidamente. Esto, 1, 2, 3, 4, 5, son números. Pero si nosotros hacemos esto, 1, estamos poniendo esos con comilla simple y esto ya viene siendo texto. ¿Sí? La diferencia entre uno y otro es que con estos de acá arriba podemos hacer operaciones numéricas, pero estos son texto, es como si fuera una letra, como si fuera un punto, una coma, un asterisco. Entonces, si nosotros ya ponemos este 2000 en comilla simple, la función que se mandaría a llamar sería esta de abajo, y esto ya sería un conflicto. ¿Por qué habría un conflicto? Porque en nuestra función estamos diciendo que con ese, aunque se llama num, el parámetro en realidad es un texto. Le voy a cambiar el nombre al parámetro, se lo voy a cambiar para que veas que no importa el nombre que le demos. Ejecuto esto, bueno, me dice que no se puede cambiar el nombre del parámetro, bueno, lo voy a dejar, bueno, sí lo voy a cambiar, pero voy a tener que eliminar a la función como para volverla a crear. Para volverla a crear la voy a eliminar y para eliminarla tengo que especificar qué función, qué tipo de dato es, porque como son tres funciones que se llaman igual, tengo que saber cuál. Voy a eliminar bueno, aquí me está, bueno, tengo que poner función, elimino la función y ya la estoy eliminando. Ya no existe, por lo cual la voy a crear nuevamente. Ahora la estoy creando y ahora el parámetro se llama dato. De igual manera, si yo la mando a llamar, le paso un texto, me está marcando el mismo error. ¿Por qué? Porque ese 2000, como está en comillas simples, es un texto. Es como si le pasáramos cualquier palabra, un punto, una coma. Entonces estaría tratando de ese dato que le estamos pasando, multiplicarlo por 2 y eso no se puede porque es texto. Es lo mismo, y observa, yo en vez de poner este 2000 voy a poner mi nombre y va a aparecer el mismo error. ¿Por qué? Porque es como que está tratando de multiplicar una palabra por 2. Es un texto y hacer una operación numérica con un texto. Eso es lo que quise decir, más que el principio no, como que no lo carburé, que no hubo conflicto con el return, pero sí con el parámetro, ¿sí? Es decir,
Si el parámetro es de tipo entero, no hay, ahí ya no hay problema. Bueno, no me deja cambiarlo, pero el tipo hay que considerar bien qué parámetro le vamos a pasar y qué nos va a devolver la función. Ahora, si nosotros queremos obtener la mitad de un número, igual manera como tenemos que hacer tener la mitad, le tenemos que pasar algo a la función. Le tenemos que pasar algo, pues le vamos a pasar un número. Y aquí vamos a especificar que nos devuelva integer, un integer. Y en realidad, al estar haciendo esto, estamos modificando esta función, esta que está acá, la estamos modificando esta función. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que el parámetro de esta función es integer. Entonces, create o replace, es decir, crea o reemplaza la función ya existente. Entonces, return nos va a retornar un entero y aquí decimos que dato, que es el dato que le vamos a pasar el número, lo vamos a dividir entre 2. Ejecuto esto. Bueno, me dice que no se puede cambiar el tipo de retorno de una función existente, por lo cual lo que voy a hacer es que voy a eliminar esta función que está acá, la tercera, la voy a borrar. Drop function, mi función, y ponemos, bueno, mi función, y ponemos int para especificar que esa va a ser la función eliminada. Ya la he borrado. Ahora ejecuto esto, lo ejecuto y ya tenemos a la función, pero esta función está diciendo que nos va a devolver un número entre 2. Pero hay un detalle. Con los números así pares no va a haber ningún problema. Por ejemplo, si le pasamos el número 1000, nos va a devolver 500. Pero si le pasamos un número que su resultado al dividirlo entre 2 es con decimales, por ejemplo, el número el número 13, la mitad de 13 es 6.5. Ahí habrá conflicto porque como esta función nos devuelve un entero, al dividir, por ejemplo, 13 entre 2, ¿qué es lo que pasa? No es un número entero, es un número con decimales. Entonces, aquí el conflicto ya es que nosotros, bueno, tenemos que especificar que el tipo de retorno sea double precision, es decir, un número con decimales. Entonces, lo que tenemos que hacer es cambiar el tipo de retorno, pero ya al cambiar el tipo de retorno, acuérdate que no vamos a poder hacer esto porque me va a marcar que no se puede cambiar. Lo que tendríamos que hacer es borrar nuevamente la función drop function, mi función y la que tiene como parámetro un entero para borrarla y así poder modificarla y especificar que el retorno es double precision. Ahora ejecuto y ya. Bueno, ejecuto y ya. Ahora el tipo de retorno es double precision, pero ¿tú crees que esto al momento de mandar a llamar a la función, si le pasamos un 13, como tenemos ya una función que tiene como parámetro un integer, obviamente que la función que se va a ejecutar es la del medio? ¿Por qué nos está devolviendo un 6 si nosotros especificamos que es de tipo double precision? ¿Qué tenemos que hacer para que nos devuelva el número con decimales? Simplemente hacer una conversión. Decir que el número al dividirlo entre 2 lo va a convertir a double precision. Esto es para poder gozar de las decimales, poder presenciarlas. Ahora sí, he modificado la función, hice un casteo y al momento de mandar a llamar a la función con F5 ejecuto, me devuelve el número con decimales. Espero no ir muy rápido, no estar causando confusión. Aquí en esta parte aprendimos que podemos tener varias funciones que se llamen igual, pero cada una va a ser diferente dependiendo su tipo de dato. ¿Sí? Eso va a ser la diferencia. ¿Sí? Entonces, aquí son funciones bien fáciles estas, pero vamos a ir incrementando la complejidad. Pero no solamente
podemos nosotros pasarle un argumento a la función, es decir, una función con un parámetro, si no puede tener más de un parámetro. En este caso, vemos que esta función se llama igual que las demás, pero tiene dos parámetros. Quiere decir que en el momento que mandemos a llamar a la función para que se ejecute su código, le vamos a pasar dos números, en este caso enteros. Entonces, esta función nos va a retornar esos dos números pues sumados. Entonces, creo la función. Bueno, voy a quitar esto para no crear confusión. Entonces, ejecuto y ya tenemos a la función, refrescamos y para mandarla a llamar a la función, vemos aquí que ya aparece. Estas funciones se llaman igual, pero la diferencia entre una y otra es que, por ejemplo, la primera no tiene parámetros. La segunda tiene dos parámetros enteros, la tercera solamente uno entero y la cuarta uno de tipo texto. Entonces ya tenemos a la función creada, podemos mandarla a llamar en un panel diferente, es decir, ponemos aquí tool, query tool o aquí mismo la podemos mandar a llamar, pero solamente tenemos que seleccionar lo que queremos que se ejecute. Por ejemplo, pongo select y el nombre de la función. Si yo hago esto, simplemente la función que se va a mandar a llamar es la primera función, pero queremos que se mande a llamar la función que tiene dos parámetros de tipo entero, de tipo integer, pues le pasamos esos dos números. Y aquí estamos mandando a llamar a la función y esta función lo que nos va a retornar es una suma. Podemos ver que nos muestra una suma esta función. Entonces, podemos hacer muchas operaciones, funciones que hagan determinadas acciones, lo que nosotros deseemos. Vamos a ir viéndolas poco a poco en este curso. Bueno, ahora, nosotros también podemos hacer que la función cree una tabla, podemos hacer que elimine una tabla, que modifique sus datos, que inserte datos. Muchísimas cosas podemos hacer realmente con las funciones creadas por nosotros mismos. Bueno, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a eliminar esta función, la voy a eliminar, voy a tomar este código solamente como para reciclar, no tener que volver a teclear todo, pero la voy a eliminar la función. Drop function, recuerda como todas se llaman igual, tengo que especificar cuál función quiero que se elimine. Quiero que se elimine la función que se llama mi función. Oh, perdón, que tiene dos parámetros de tipo entero, coma, coma. Entonces la función que se va a eliminar obviamente es la que tiene dos parámetros. Ya se eliminó, refrescamos y ya no va a aparecer aquí esa función. Ahora, con el código que teníamos lo vamos a reciclar y vamos a llamarle diferente a esta función. Le voy a llamar diferente, le voy a llamar crear tabla. Crear tabla. A ver, ¿cómo le puedo llamar? Solamente así, luego vamos a ver las convenciones de nombres y todo esto. Y esta función no va a tener parámetros. Y esta función nos va a retornar simplemente texto. Simplemente texto. ¿Y qué es lo que va a hacer esto? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a, dentro de Begin, sabemos bien, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer que vamos a declarar una variable. Es algo que no hemos visto, declarar una variable, pero eso lo vamos a hacer en un momento. Primero vamos a crear a la tabla, vamos a poner, como te comenté, hay unas convenciones más bien dicho, es como una estandarización del código SQL que se debe de cumplir. Aún no les he explicado sobre eso, pero debe de haber un tipo indentado de 4 líneas respecto a la parte superior. Es decir, si aquí dice Begin, lo siguiente es abajo dar 4 espacios y ahí comenzar a darle forma a esta función create table. Vamos a crear una tabla. Claro que esto no es la manera ideal. Primero tenemos como que verificar si la tabla existe, utilizar, por ejemplo, el if para averiguar si existe y si no existe crearla, etcétera. Pero
vamos comenzando en la parte más básica, vamos a ir añadiendo más cosas. Aquí simplemente vamos a crear una tabla, create table, y le vamos a dar un nombre, mi tablita. Y tenemos que, no basta con esto nada más, tenemos que especificar pues su estructura, es decir, los campos que va a tener esta tabla. Por ejemplo, va a tener un campo llamado nom, que va a ser de tipo varchar. Luego, un campo llamado edad, que va a ser de tipo integer. Y otro llamado país, que va a ser de tipo varchar. Bueno, esta es nuestra estructura de tabla. Entonces, cada vez que nosotros mandemos a llamar a esta función, se va a crear una tabla, pero tenemos que ver que no es suficiente con esto. Quiero que vean por qué. Primero, si hacemos esto nos va a marcar un error porque no estamos especificando qué nos va a retornar esta función. Bueno, lo que quiero que me muestre esta función solamente es mm, creación de una tabla, no sé, cualquier cosa, creación de una tabla. Como vemos nosotros que esta función nos retorna un tipo texto, obviamente el return debe de ser un texto. Entonces, esto es todo lo de nuestra función. Ahora vamos a ejecutar. Me está marcando un error de sintaxis. Un error de sintaxis. Bueno, aquí estamos creando una función llamada crear tablas que nos retorna simplemente un texto. Lo que estoy haciendo es que reciclé parte del código de la otra función. Y aquí donde dice begin, comenzamos y estamos creando una tabla que se llama tabla prueba 1 con estos tres campos. Si te das cuenta aquí, después de begin, la siguiente línea tiene una separación de 4 líneas, es decir, es una indentación. Luego te voy a explicar los estándares. Es una simple recomendación que se suele recomendar que sigan. Esto es para un código más legible, son 4 espacios. Entonces aquí tenemos a la tabla creada. Bueno, no creada, aún no existe esa tabla y les voy a comprobar que no existe. Vamos a abrir un nuevo, ¿cómo se le llama? Panel, para que ustedes puedan ver que no existe esa tabla que se llama tabla prueba 1. Está tardando un poco esto. Bueno, vamos select, asterisco from, tabla prueba 1, ejecutamos y no existe. Entonces me voy acá. Acá dice suma, si te das cuenta, está bloque, el nombre, pero es independiente, solamente le había dado ese nombre para guardarlo y continuar al día siguiente con la grabación del video. Entonces aquí se crea con este código se va a crear una tabla, se va a crear en el momento que nosotros mandemos a llamar a la función crear tabla. Ya que ejecutemos la función obviamente va a ejecutar su código y va a crear la tabla. Aún no está creada y esto nos va a retornar solamente un mensaje que diga creación de tabla. Es lo único que va a hacer esto. Entonces con F5 ejecuto. Bueno, no sé por qué había marcado error porque ya está funcionando, si te das cuenta. Ya tenemos a la función. Vamos a refrescar esto y vamos a ver que ahora hay, bueno, abrimos aquí, hay una función que se llama crear tabla. Entonces tenemos a la función crear tabla, vámonos al nuevo panel y ahora vamos a ejecutar esto. Bueno, aún me dice que aún no existe esto. ¿Qué está pasando? Ah, obviamente no existe porque no hemos mandado a llamar a la función. La función se llama crear tabla. Entonces, mandamos a llamar a la función que no tiene ningún parámetro. Y en el momento que mandemos a llamar a la función, esto simplemente me pone de mensaje creación de tabla. Ese mensaje nada más me muestra porque es lo que retorna. Vamos a ver si existe esa tabla, vamos a ver si es cierto. Mandamos a llamar y vemos que ya está la tabla creada. Esta tabla se creó gracias a la función, al código que contiene la función. Entonces, ¿qué tal si nosotros mandamos a llamar nuevamente a la función? Va a haber un problema porque la tabla ya existe. Dice aquí la relación tabla prueba 1 ya existe. Entonces, tenemos que hacer algo con eso, porque no se puede, imagínate que cada vez que estés mandando a llamar a la función, pues
te diga ese mensaje. Y tú dirás, oye, pero ¿para qué necesito estar creando la tabla? Y realmente es muy necesario, realmente suelen ser tablas temporales o tablas que tienen una duración definida y se van como que renovando. Entonces, luego vas a ir viendo, vas a ir comprendiendo esto, pero aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces, ¿qué podemos hacer si nosotros mandamos a llamar a la función me va a marcar un error debido a que me dice que ya existe la tabla llamada tabla prueba 1? ¿Qué podemos hacer allí? Bueno, aquí lo que podemos hacer es cada vez que mandemos a llamar a la función que esa tabla se esté eliminando. A lo mejor te preguntas, ¿y eso por qué? ¿Qué sentido tiene borrarla si la vamos a poder crear? Realmente tiene mucho sentido, lo vas a ir viendo en este mismo curso, debido a que se usan muchísimo las tablas temporales aquí en Postgres. Esas tablas temporales que lo único que hacen es servirnos así como de intermediarias para poder realizar ciertas acciones. A lo mejor no me estoy explicando aún bien, pero quédate con esa idea que se van a usar mucho las tablas temporales, que se van a estar creando y eliminando. Y te voy a dar ejercicios más adelantito en este mismo curso. Bueno, aquí lo que voy a hacer es que voy a quitar esto. Nos vamos a quedar con la estructura principal, bueno, la básica de una función. Entonces, vamos a, dentro del begin, vamos a averiguar primero si existe la tabla. Ya sabemos que existe. Vamos a poner if exists. Si existe la tabla, la acción va a seleccionar el nombre de la tabla. Bueno, esto lo voy a poner. Bueno, table name from pg-tables. A lo mejor dices, ¿qué es pg-tables? En un momento te lo voy a decir. Where bueno, lo que voy a hacer es esto. Voy a tomar parte de este código. Voy a hacer esto y me voy a ir a esta panel, ¿sí? Primero te digo que pg-table, allí están todas las tablas que tenemos de Postgres. Todas las tablas, ¿sí? Entonces, ejecuto esto y aquí vemos todas las tablas, incluso tablas que nosotros creamos anteriormente y tablas que nosotros no creamos. Aquí podemos ver. Si te das cuenta, esta es como una tabla de Postgres, que en los gestores, aunque tú no creas esta tabla, pero existe. Entonces, primero vemos el nombre del esquema, vemos que es public, y luego hay de diferentes, pg-catalog, etcétera. Luego table name, que es el nombre de la tabla, tablas que nosotros hemos creado y tablas que nosotros no hemos creado, que se crean automáticamente. Luego table owner, que es el propietario. Aquí vemos Postgres. Luego aquí table space. Luego les voy a explicar más a detalle esto, pero quedémonos nosotros con que en pg-tables están las tablas, todas las tablas. Entonces, si nosotros ejecutamos esto, aquí estamos diciendo que vamos a seleccionar el nombre de la tabla de la tabla pg-tables, en la cual ese nombre es tabla prueba 1. Entonces nos va a mostrar nuestra tabla prueba 1. Lo único que nos muestra esto es el nombre de la tabla. Es decir, no nos va a mostrar la estructura de la tabla, me va a mostrar el nombre de la tabla. Es como un select normal, que lo único que me hace es mostrarme el nombre de la tabla pg-tables, que su nombre es tabla prueba 1. Solamente me muestra el nombre de la tabla, ¿sí? Entonces, esto lo único que hace es que verifica si existe el nombre de esa tabla. Está verificando si existe tabla prueba 1. ¿Sí? Si existe tabla prueba 1, va a ejecutar un den. Den, vamos a dar espacio de 4, den, y entonces lo que va a hacer es que va a borrar esa tabla si existe. Drop table
tabla prueba 1. Drop table, perdón. Va a borrar esa tabla. Si existe esa tabla, la va a borrar, ¿sí? Luego ponemos el fin del if, ponemos end if, y esto es un simple if, que empieza y finaliza. Lo único que hace es verificar si existe la tabla, y si existe la tabla, la va a eliminar, ¿sí? Aquí podemos, bueno, en un momento lo voy a hacer. Luego, raise notice nos sirve para poner un tipo de notificación. En un momento les explico. Ahora vamos a poner, si no existe la tabla, if not exists, si no existe la tabla, vamos a hacer lo mismo, casi. Select table name from pg-tables where table name es igual a tabla prueba 1, y lo que va a hacer es que va a utilizar un then, y lo que va a hacer es que va a crear a la tabla, la va a crear. Create table, tabla prueba 1. Lo único que hacemos aquí es poner la misma estructura de la tabla que ya existe, porque recuerda que la tabla existe. Tiene dos columnas, una se llama nom, que es de tipo text, sí, ¿verdad? A ver, vamos a ver a la tabla prueba 1. Sí, nom, que es de tipo carácter 45, una llamada edad y una llamada país. Entonces, ponemos varchar, que es carácter var en 45, una edad de tipo integer y otra llamada país de tipo varchar. ¿Sí? Esto es, si no existe la tabla, la va a crear, ¿sí? Entonces, ya tenemos esta parte. Luego, lo siguiente es, por lo pronto vamos a hacer esto y vamos a ir agregando más cosas. Voy a ejecutar esto. Me está marcando un error de sintaxis. No, ¿qué fue lo que hice? Ah, es que tenemos que finalizar el if. End if. Ahí está. Ejecuto y ya. Obviamente esta tabla, voy a quitar esto ya, va a existir porque acuérdate que ya la habíamos creado, entonces va a existir. Aquí está la tabla. Entonces, si mandamos a llamar a la función ya no va a haber ningún tipo de problema. ¿Por qué? Aunque la tabla existe, va a verificar si existe, y si no existe la va a crear tabla. Entonces, solamente eso es lo que va a pasar. Lo que podemos hacer es, bueno, aquí me dice que no existe tabla, es que pusimos mal, tabla name. Cualquier error se va a ver reflejado, es table name. Entonces, ejecuto esto, luego mando a llamar a la función, me dice que no existe la columna tabla name, pusimos mal, a ver, table name, pusimos mal aquí. Entonces, ahora sí mandamos a llamar a la función y ya. Vemos que nos retorna solamente esto que dice creación de tabla. Pero nosotros podemos poner tipo como de tipo notificaciones que nos van a decir, ¿saben qué? Voy a quitar esto que está acá. Es que yo normalmente uso el pgadmin 3 en el trabajo y pues varía un poquito, pero no me acuerdo aquí cómo se le hace para quitar esta parte para que se vea más completa la pantalla. Pero no sé si es aquí. No. Bueno, es que hay una opción para quitar esto, pero bueno, lo voy a dejar así. Entonces, esto es lo que hace, verifica si la tabla existe, si no existe la crea. Esto debe estar alineado con el if. Ahí está. Entonces, ahora tenemos a la tabla y vamos a poner
un tipo de, como de tipo de verificación para ir viendo qué está haciendo. Ponemos Rise Notice, es como un tipo de mensaje que nos va a decir eh, borrado de la tabla llamada tabla prueba 1. Bueno, aquí esta comilla no se debe cerrar todavía. Entonces, ahí está. Esto lo único que me va a decir es que me va a decir que especificar qué es lo que se está haciendo. Y aquí vamos a copiar esto y vamos a poner aquí creación de la tabla llamada tabla prueba 1. Ejecuto esto. Bueno, esto es con S, con S, en Rise Notice. Ahí está. Ejecuto esto, es lo único que he modificado hasta ahora. Entonces, ahora si mandamos a llamar a la función, bueno, aquí no me está especificando. A ver, aquí está. En message dice notice, borrado de la tabla llamado tabla prueba 1. Esto fue lo que se hizo. Aquí vamos viendo qué fue lo que se hizo. Y luego aquí dice creación de la tabla llamada tabla prueba 1. Si hay algún tipo de error que no se haya podido realizar o algo, se me especificaría también. Eso lo vamos a ver ahorita, no te preocupes. Por la hora nada más tenemos una tabla que no tiene nada de información. Esta tabla no tiene nada de información porque no hemos insertado nada. Lo que podemos hacer es insertar datos. Entonces, después aquí del en if, vamos a poner insert into, ponemos el nombre de la tabla, prueba 1, y luego el nombre de las columnas que es nombre, edad y ciudad. Y luego ponemos un values y ahí decimos que vamos a poner los siguientes nombres, datos, José, edad, 45, ciudad, eh, Veracruz. Ahí está. Punto y coma. Esto lo único que va a hacer es que va a insertar esa información. Modificamos a la tabla. Ahora, si nosotros, vamos a poner una notificación también que me diga qué fue lo que se hizo. Para eso, copio esto y aquí ponemos lo siguiente que va a ser inserción de datos en la tabla y ejecuto esto. Ahora sí mandamos a llamar a la función y vemos aquí que ya me está, fíjense, me está especificando si hay un error. Ya te había dicho que si había errores me iba a marcar. Me dice que se creó la tabla. Luego se insertó, inserción, dice inserción de datos en la tabla llamada tabla prueba 1. Aquí podemos hacer una cosa. Esto se vería mejor acá abajo. Ahí está. Ejecuto. ¿Por qué abajo? Ahorita te explico. Mando a llamar a la función. Y vemos que como hubo un error, ya que no existe la columna ciudad. Primero te digo, se ejecutó el borrado de la tabla. Dice notice. También se creó la tabla. Pero luego hay un error y lo siguiente ya no se ejecuta. Ya no dice notice, inserción de datos. ¿Por qué? Porque hubo un error, se interrumpió. Simplemente me muestra el error, no existe la columna ciudad en la relación tabla prueba 1. Me dice línea, me dice el insert into tabla prueba 1 y es todo. O sea, no me está diciendo que, no me está mostrando este mensaje que diga inserción de datos en la tabla prueba 1, ya que pues no alcanzó a ejecutarse eso. Vamos a ver la tabla. No sé por qué, creo que yo que tenía una columna. País, se llama país. Entonces, por eso hubo problema, porque no existe una columna llamada país, ¿sí? Tendríamos que poner aquí México y ya no va a haber problema. Como ya estamos haciendo las cosas bien, aparentemente ya sí se me va a mostrar que se insertaron los datos en la tabla prueba 1. Igual aquí, esto tendría que estar abajo, porque si llegara a haber algún tipo de error, que me muestre ese error. Es decir, y que no me muestre que se realizó la acción. No sé si me estoy explicando.
pero siempre la noticia debe de estar abajo de la acción, por si hay algún problema que no alcance a mostrarse esa noticia de que se realizó esa acción. Ejecuto y ahora sí mando a llamar a la función crear tabla y vamos a ver aquí, vamos a message y aquí dice borrado la tabla llamada tabla prueba 1, creación de la tabla llamada tabla prueba 1, inserción de datos. Ejecutamos para ver si realmente se insertaron los datos y aquí vemos que efectivamente se han insertado los datos. Ahora, nosotros podemos hacer muchísimas acciones, no solamente esto que hemos hecho, también podemos, por ejemplo, vamos a añadir una nueva columna, alter table, ¿cómo se llama la tabla? Tabla prueba 1, add column, ¿qué columna vamos a añadir? Vamos a añadir el teléfono y va a ser de tipo varchar límite 12 caracteres. Esto va a ser todo. Vamos a hacer esto nada más y se va a añadir una nueva columna llamada teléfono. Ejecuto esto, pero vamos a poner un raise notice para que pues me muestre si realmente se insertó un nuevo dato. Inserción de nueva columna, inserción, no, o más bien dicho, se añadió columna llamada teléfono. Entonces ejecutamos esto, luego mandamos a llamar a la función. Observa, no existe ahorita por lo pronto ninguna columna que se llame teléfono, pero si mandamos a llamar a la función se va a ejecutar el código y vemos que vamos a message, dice que se añadió columna llamada teléfono. Vamos a ejecutar este query para ver si se creó esa columna y dice null, que pues obviamente no hay nada de información. También podemos controlar todo eso para decidir qué es lo que queremos nosotros que se vaya a mostrar. Ahora, lo siguiente es, nosotros podemos hacer muchísimas cosas, muchísimas cosas. Por ejemplo, vamos a utilizar variables también. Voy a añadir aquí una variable, 1, 2, 3, bueno, 1, 2, 3, 4. Bueno, aquí creo que hice mal la indentación. Bueno, no importa, luego vamos a ver eso. Vamos a aclarar una variable llamada query. Con esto que estamos poniendo equivale como al igual. Y bueno, primero la vamos a declarar de tipo text. Es todo. Estamos declarando una variable que se llama query, que nos va a servir más adelante. Nosotros hemos visto que hemos creado las tablas así directamente, ¿sí? Pero nosotros lo que podemos hacer es, en vez de hacer esto, podemos utilizar esa variable. Lo hacemos dentro del then y antes de llegar al en if. ¿Por qué? Porque si no existe la tabla, aquí me está diciendo then que va a crear aquí esa tabla, ¿sí? Vamos a utilizar la variable query, dos puntitos igual, y dentro de comillas simple, como ese tipo text, vamos a poner el código para crear a esa tabla. Create table, tabla prueba 1, tabla prueba 1, abrimos paréntesis, punto y coma, y aquí especificamos la estructura de la tabla, que va a ser una columna llamada nom de tipo varchar, una llamada edad de tipo integer y una llamada ciudad de tipo país de tipo varchar. ¿Sí? Entonces, ponemos punto y coma después aquí. ¿Por qué? Porque este punto y coma que está dentro de la comilla simple, vemos aquí, está el paréntesis, luego aquí cierra. Pero tenemos que poner el punto y coma de la creación de la tabla, cuando terminamos de crear la tabla. Y luego el punto y coma de esta, ¿cómo les digo? Instrucción para crear la tabla. Esto, simplemente con esto no se va a crear la tabla. Tenemos que poner execute query. O sea, con execute query estamos diciendo que se va a ejecutar esa variable, ese query,
que va a crear la tabla. Y lo mismo vamos a hacer si la tabla existe. Si no existe, perdón. Es decir, tenemos dos opciones. Si existe la tabla, la va a dropear. Si no existe, la va a crear. Pero podemos eliminar la tabla también de esa manera. Simplemente pongo esa misma variable que se llama query, dos puntitos igual, y dentro de comilla pongo drop table tabla prueba 1 y ya. Y ponemos execute query para especificar que se va a ejecutar ese query. Entonces, ejecuto esto. Bueno, me está marcando un error de sintaxis. Esto es porque esto lleva punto y coma también dentro de la comilla. Bueno, me está marcando un error. Bueno, ya sé por qué puede estar pasando esto, porque se está tomando como una palabra clave query. Se me había pasado, se pintó de color moradito. Tenemos que ponerle otro nombre para que no se tome como palabra clave. Vamos a poner simplemente mi query. No, suena muy feo. Vamos a ponerle pquery, así, de Postgres. Pquery y aquí igual pquery, que es un nombre de variable, se puede llamar como deseemos, pero sin utilizar palabras claves. Pquery. Ya con esto no debe de marcar ningún tipo de error. Bueno, ahora me está marcando un error. Error, a ver. Pquery, drop table. Bueno, no sé si tenga que ver con esto. Bueno, sigue marcando error, no creo que haya sido eso. ¿Qué es lo que pueda estar sucediendo? A ver, query text, que es insert text, luego query drop table, travel pro 1. Ah, es que aquí tenemos que poner también el nombre de la variable. Luego aquí execute, ahí está. Ya no debe de haber errores, pero sí los está habiendo en línea 6. Línea 6 me está marcando error. ¿Qué es lo que puede hacer? Bueno, no sé si... acá. No siempre las líneas que te marca significa que es ese error. Vamos a ver. Execute, execute, execute. Vamos a ver qué es lo que podría ser. Bueno, aquí lo que pasa es que no tenía nada que ver con que pusiéramos simplemente query. La verdad estaba un poco confundida de por qué me estaba apareciendo ese error, pero lo que estuve analizando que me hace falta añadir la palabra clave declare. Esto realmente va acá, podemos ponerla acá y vemos que toma el indentado de 4 líneas automáticamente. Observa, se sitúa en la letra L, así está, ahí está. Oye, 1, 2, 3, 4. Bueno, en realidad tomó 3. Hay una configuración aquí en Postgres para poder decidir cuál va a ser la indentación. Luego vamos a ver eso. Entonces, aquí vemos que estamos declarando la variable. Y no importa que le llamemos query o pquery o como deseemos. Pero igual como ya tengo todo esto, donde dice pquery, lo voy a poner así, para no tener que modificar todo lo demás, ¿sí? Entonces, vamos a ejecutar esto y ya no debe de haber ningún tipo de error, efectivamente. Y vemos que aunque nosotros hagamos esto mediante una variable y ejecutemos ese código de esa variable, va a funcionar igual, ¿sí? Se va a crear la tabla, bueno, aquí en Message me está marcando algo, dice borrado la tabla, o sea, sí se borró la tabla, no hubo ningún tipo de problema con el borrado, pero en la creación sí hubo un problema, por eso me marca error y no alcanzó a ejecutarse el raise notice. Vamos aquí en la creación, si no existe la tabla, crear, es que pusimos crear y es create. Entonces ya con esto no debe de haber ningún tipo de problema. Vamos aquí, vamos a Message y todo salió bien. Se borró la tabla, se creó, se insertó y se añadió una columna. Vamos a verificar esta tabla y vemos que efectivamente se hizo, ¿no?
Ahora vamos a insertar datos en esa columna, ¿sí? Vamos a poner aquí un insert into tabla prueba 1. Vamos a poner el nombre de la columna que es, ¿cómo se llama? Teléfono. Luego ponemos acá abajo values y vamos a poner ese teléfono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8. Es un número inventado, pero en vez de hacerlo de esta manera, vamos a hacerlo con la variable llamada pquery. Es decir, vamos a poner pquery, dos puntitos igual, y esto va a estar en comilla simple. Ahí está, ahí está. Está en comilla simple. Entonces lo mismo vamos a ejecutar el código de esa variable, bueno, es pquery. Vamos a ejecutarlo y se va a insertar ese teléfono que si tú haces la consulta de la tabla vas a ver que dice null, ¿sí? Entonces ejecutamos esta función, me está marcando un error porque esto no debe de llevar comilla, así debería estar, ahí está. Entonces mandamos a llamar a la función y vemos aquí, vamos a message, se crea la tabla, vemos que no pusimos ningún mensaje para saber si se realizó la acción de la inserción de ese teléfono, ¿sí? Simplemente ponemos se insertó el teléfono, ¿sí? Ejecutamos, luego mandamos a llamar a la función y ya debe de estar insertado ese número telefónico, tal como lo podemos ver aquí. Pero aquí vemos un detalle que sabemos que cada vez que mandamos a llamar a la función se debe de eliminar la tabla si existe y volverse a crear. Aquí ha habido algo que ha pasado y es que lo que hemos hecho, a ver, ¿qué es lo que está pasando aquí? Voy a volver a mandar a llamar a la función. Se debería, si la tabla existe, se debería de borrar. Entonces, vamos a ver, bueno, qué es lo que pasó. Bueno, aquí está viendo algo, está ocurriendo algo y es que parece ser que no. A ver, vamos a analizar message. Bueno, primero se evalúa si la tabla existe. Estos errores sirven realmente uno con todo este tipo de, pues de regadas, de errores, va mejorando mucho. Si la tabla existe, primero pues va a seleccionar, primero se ejecuta lo que está dentro del paréntesis, ¿sí? Y va a seleccionar la tabla de pg-tables que se llama tabla prueba 1. La va a seleccionar y luego con if exists va a verificar si esa tabla existe. Primero se ejecuta lo del paréntesis. Si existe, va a eliminar esa tabla, ¿sí? La va a eliminar. Luego aquí va a aparecer borrada la tabla llamada tabla prueba 1 ya que no hubo ningún tipo de inconveniente. Luego, si no existe esa tabla, entonces hasta aquí debería haber una indentación, ahorita no nos vamos a preocupar por eso, va a crearla, si no existe va a crearla, es decir, vemos que como existe la tabla, en teoría debería de haberla borrado y después de esto volverla a crear la tabla con estas tres columnas. Ahora, acaba de crear la tabla y aparece creación de la tabla llamada prueba 1. Luego aquí inserta datos, estos datos y muestra inserción de datos en la tabla llamada prueba 1. Luego aquí modifica la tabla y le añade una nueva columna y luego aquí aparece que se añadió una nueva columna. Luego ejecuta esto para insertar ese teléfono y me aparece se insertó el teléfono. Entonces, en teoría no debería haber ningún tipo de problema. Lo que pasa es que, a ver, insert into tabla prueba 1 teléfono. Está marcando, sí, aquí está marcando el error. ¿Por qué puse doble comilla? Porque el teléfono es de tipo texto.
Entonces, con poner doble comilla estamos asegurando que esto, lo que está dentro es un texto. Es decir, cuando nosotros ponemos un teléfono de tipo varchar, lo ponemos en comilla simple, pero como esto ya está dentro de otras comillas, tenemos que poner doble comilla simple para que se tome este número como un texto. Ahora sí, ejecutamos a la función, vamos a ver en message y luego mandamos a llamar a la tabla. Bueno, sigue pasando lo mismo. Bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a ejecutar el código paso por paso para ir viendo su comportamiento. Primero, lo que vamos a hacer es, vamos a eliminar la tabla prueba 1. La eliminamos y esto es, si existe, como existe, pues obviamente se ejecuta este código, ¿no? Pero vamos ejecutándolo por partes. Ahora, vamos a ver que la tabla prueba 1 no existe, ya la eliminamos. Ahora, como no existe la tabla, la va a crear. Tenemos que seleccionar solamente esto, el código esto así, para que se ejecute solamente eso del. No, si seleccionamos todo esto no se va a ejecutar porque solamente estamos tomando una parte de la función y acuérdate que está declarada esta variable. Entonces, ahora sí, mandamos a llamar a la consulta esta, hacemos el select y vemos que la tabla ya está creada sin ningún tipo de registro. Luego, insertamos datos, estos tres datos, y ya se han insertado. Vamos a ejecutar esto y vemos que están los tres datos. Luego, lo siguiente es añadir una nueva columna. Seleccionamos, bueno, aquí va a haber conflicto porque tenemos en comilla doble esto. Si hacemos esto nos va a marcar error. Vamos a quitar esto solamente por mientras para ejecutar esto. Ejecutamos esto y vamos que se va a insertar, bueno, insert into tabla prueba 1, teléfono, a ver, values, esto lo tenemos que poner en comilla simple. Así como lo hacemos normalmente sin utilizar funciones. Seleccionamos esto, ejecutamos, dice que no existe la columna teléfono. No existe porque no hemos ejecutado esto. Ejecutamos esto y ya va a haber una nueva columna que se llama teléfono y que tiene null. Luego aquí, ya sé qué es lo que está pasando. Selecciono esto, vamos a insertar ese teléfono y aquí ejecutamos esto y obviamente eso es lo que pasa debido a que como al momento de nosotros añadir una nueva columna que se llama teléfono, ¿qué es lo que pasa? Se añade la columna pero se añade en null, el teléfono en null, pero en el momento en que nosotros hacemos un insert del teléfono, estamos insertando, o sea, al hacer un insert estamos insertando un nuevo teléfono, pero los demás datos quedan en nulo, o sea que es un nuevo registro, porque los demás datos están quedando como nulos, lo que es nombre, país, no me acuerdo qué otra cosa era, edad, no sé si me estoy explicando, pero cuando nosotros hacemos un insert y nada más especificamos una columna, se va a añadir un nuevo registro y solamente información en esa columna y los demás datos de las demás columnas van a quedar en null y puedes hacer la prueba. Eso fue lo que pasó, eso es lo que está pasando. Bueno, voy a hacer un control Z para dejar todo como estaba, por lo cual no hay nada malo con la función, nada malo. Voy a ejecutar la función y la mando a llamar y eso es lo que pasa. Aquí lo que tendríamos que hacer nosotros es, en vez de insertar ese dato aquí con insert into, podemos hacer una modificación de esa columna que quedó en null. Si recuerdas, teléfono quedó en null. Entonces, y vas a ver tú que cuando volvemos a mandar a la función ya no va a tener dos registros, va a tener solamente uno. En vez de un insert vamos a poner un update, el nombre de la tabla, luego ponemos aquí set teléfono para poder modificar ese teléfono y ese teléfono va a tener este valor. Tenemos que ponerlo en comilla doble si recuerdas, que es 1, 2, 3, 4. Bueno, vamos a poner otro. Este teléfono es inventado. Vamos a poner 4 ceros y los demás
5 en comilla doble, porque ya estamos dentro de comilla simple. Ponemos punto y coma, cerramos la comilla y ponemos punto y coma. ¿Sí? Entonces, aquí, obviamente si hacemos esto, tenemos lo que nosotros estamos diciendo que todos los teléfonos que haya van a ser así. Entonces tendríamos que especificar nosotros qué teléfono se va a modificar. Como es un solo registro, obviamente solamente se modificaría ese registro, pero sería conveniente poner un where, ya que haya más registros, no tener el inconveniente de que se modifiquen todos los registros. Where, ponemos aquí, nom es igual a, y ponemos comilla doble, José. ¿Por qué comilla doble? Porque ya estamos dentro de comilla simple. Entonces, aquí estamos diciendo que vamos a modificar de la tabla llamada tabla prueba 1 el teléfono y vamos a poner esto y el teléfono de una persona que se llama José, ¿sí? Entonces, ejecutamos esto y ahora sí, en el momento que mandemos a llamar, observa, ejecuto la consulta y siguen apareciendo los registros, pero en el momento que mandemos a llamar a la función y luego que hagamos la consulta va a haber solamente un registro. Y esto es porque en vez de insertar un nuevo registro con el insert into, solamente modificó la columna del teléfono que estaba como nula. Espero realmente no estar causando confusión, pero realmente es muy importante haber visto los videos anteriores, ahí explico todo eso. Eso es el detalle, ¿sí? Entonces, ya hemos modificado ese número telefónico que estaba como nulo, le hemos puesto un número telefónico. Ahora lo que podemos hacer es, nosotros podemos eh, no solamente insertar datos, modificar, podemos eliminar registros o podemos tomar registros de otra tabla